Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar siempre atentos a poder, desde luego, estar pendientes de nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana. Muchísimas gracias por su atención. Bienvenido a nuestros panelistas del día viernes en esta edición en la que vamos a tener, desde luego, temas muy importantes que están copando la discusión alrededor de la agenda periodística de país. Te saludo cordialmente, Juan José Martel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, buenos días a ti, a los compañeros y a todos los amigos y amigas que están pendientes de este programa. Gracias, don Ronald Umaña, también por acompañarnos, don Ronald. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a la teleaudiencia, un abrazo fraternal para todos y buenos días al panel y a Tania, que está en su casa, me imagino. Gracias a Julio Valdivieso también. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenos días, Ernesto, buenos días a los compañeros del panel, a Tania y sobre todo a los televidentes que nos ven en su casa. Por supuesto, Tania Pastor también con nosotros, abogada de la República. ¿Cómo estás, Tania? Buenos días, bienvenida. Gracias, buen día, Ernesto, y buen día al licenciado Martel, licenciado Valdivieso, don Ronald, a ver todos los que alcanzo a ver y toda la audiencia, por supuesto, de Diálogo 21. Gracias por estar, desde luego, siempre atentos cada uno de ustedes a poder acompañarnos en la mañana del día viernes para hacer el abordaje de estos temas que, como lo decía, están, desde luego, ocupando un punto de discusión. El tema también relacionado con el tema de las pandillas, que creo que es importante. Tania, si me escuchas, quisiera abrir contigo para ver tus impresiones con relación a esta situación que se está manejando y gravitando actualmente. Gracias. Bueno, sí, las pandillas y también la Cámara revocó la detención contra el expresidente de la Asamblea. Pero bueno, en el tema de las pandillas... El doctor Normanquiano, vamos a tocar ese tema también, sí, entiendo que... Correcto. Ok, magnífico. Bueno, en relación a las treguas con pandillas, nosotros hemos venido viendo cómo diferentes gobiernos han estado estableciendo sus relaciones a espaldas de la población. Algunos son de la opinión que hay ciertas negociaciones que deberían de hacerse, pero no de espaldas de la población. Otros somos de la opinión que no hay que hacer ningún tipo de negociación, que no sea relativo a que tienen que cesar de cometer crímenes y someterse a las leyes de El Salvador como todos los demás lo hacemos. En este marco, a mí, cuando yo le di lectura a la investigación que recientemente se publicó por un periódico digital, de verdad que a mí me llamó la atención y espero que no vayan a creer que yo estoy defendiendo pandilleros porque definitivamente no lo estoy. Pero comentábamos con otros colegas, en realidad a mí me llamó mucho la atención el punto de la negociación que se supone, porque yo no me voy a casar con ninguna de las dos ideas de que hay o que no hay, pero realmente a mí me preocupa el tipo de negociación, entre comillas, que se está haciendo, porque en realidad cuando nosotros leemos, o por lo menos cuando cualquier persona que ha tenido algún contacto con las leyes y que uno entiende un poco de derechos humanos y uno lee las disposiciones que están en esta investigación, que son las peticiones de las pandillas, a mí me parece que son meras peticiones de dignidad, porque están pidiendo en realidad que no se les violen los derechos humanos cuando los capturan, que no se les violen los derechos humanos al interior de la cárcel, que se les permita tener dieta especial a los que tienen enfermedades crónicas terminales, que se les, en realidad están pidiendo situaciones que debería el gobierno de dar en una situación normal, porque de lo contrario se convierte en un gobierno violador de derechos humanos. Entonces, en realidad, ¿quién es el que está negociando aquí o qué es lo que está pasando en realidad? Porque si esa es la situación, lo que se ha dicho en esta investigación, lo que están haciendo las pandillas es pidiendo clemencia para que se les respete su dignidad, y eso no debería de ser así, porque el Estado tiene la obligación de respetarle los derechos humanos tanto a las personas que estamos afuera como a los que han cometido delitos y que la Constitución les ordena que debe de
dárseles un tratamiento carcelario que les permita reincorporarse a la sociedad, no una violación a sus derechos humanos, que cierren los solitarios permanentes, que no los hagan menos de 3 años. ¿Cómo va a ser una resocialización? Un encierro solitario de castigo por 3 años. Es decir, son situaciones que y estas son las negociaciones. Es decir, aquí lo que hay es un pliego de peticiones de este grupo que en realidad lo que significa es un fracaso del Estado en cuanto a la resocialización, porque ¿qué se va a hacer con las pandillas? Entonces, ¿hay tregua o no hay tregua? Yo creo que es responsabilidad de los entes contralores. Me extraña que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no se haya pronunciado en realidad sobre las supuestas peticiones de estos grupos, porque en realidad son auténticas, de ser ciertas, podrían ser auténticas violaciones de derechos humanos lo que está pasando, y que lo que están haciendo es pidiendo dignidad. No estoy defendiendo a nadie. Okay. Sin embargo, no podemos decir hay, no hay, pero lo cierto es que hay una agenda que se sigue en ambos lados. A mí me parece muy clara, y que entonces lo que tenemos que hacer es esperar las investigaciones que se deban hacer. Si acaso hay una investigación en la Fiscalía, es el fiscal el responsable de dar la cara y de decir ¿hay investigación o no hay investigación? No como lo que sucedió con los sobresueldos, que decían todos sí hay, de repente este fiscal dijo no hay y aparecieron las capturas. Es una estrategia. Sin embargo, creo que es el fiscal general de la República el que corresponde a la institución Fiscalía, a la que corresponde determinar si hay o no hay tregua y en qué términos la hay. Es excelente. Vamos a ver qué opina el resto también de la mesa. A ver, ¿don Ronald? ¿Sí? Bueno, miren, el viernes pasado discutíamos aquí sobre el plan territorial, ¿verdad?, con Juan José Martel. Yo era de la idea de que el plan territorial, pues, había fracasado porque no contabilizaban a los desaparecidos, lo de Chalchuapa había dejado al desnudo esta situación. Ahora que aparece la investigación de la gente del Faro, del periódico El Faro, pues hoy queda totalmente claro, ¿verdad? No hay plan control territorial, el plan realmente era una negociación, una tregua, no sé cómo lo van a bautizar al final de la investigación, pues algún nombre le van a poner, pero en síntesis es lo mismo. Y si revisamos un poco la trayectoria del Faro en esto, creería yo que esta es la 5ª o 6ª investigación. Perdón. Esta es la 5ª o 6ª investigación que se hace al respecto. Comenzó con Arena. No, comenzó con Mauricio Funes. Ellos descubrieron la famosa tregua. Descubrieron a Norman Quijano, descubrieron a Benito Lara del FMLN, a Ernesto Mason, al ministro de Gobernación del FMLN, Munguía Payés. Descubrieron a Munguía Payés y hoy descubren pues a Nuevas Ideas y el gobierno del presidente Bukele. Todos lo han negado y todos han sido ciertos, ¿verdad? Vamos a ver este caso que ya lo negaron, pero las pruebas ahí están, son pruebas recabadas en el gobierno, ¿verdad? Nada me extrañaría que un día estos salgan los audios ya, porque solo han salido las transcripciones, pero ya saldrán los audios, ahí están las fotos, ahí hay documentaciones. Bueno, a tal grado es la gravedad de este caso que hasta el presidente Biden de los Estados Unidos ha nombrado una comisión para que investiguen la relación del gobierno con las pandillas. Obviamente por la conducta de no querer, me imagino, enviar, extraditar a estos 2 pandilleros que se encuentran en manos de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? O sea, de hecho me da la impresión que estos pandilleros a lo mejor van a ir a criteriarse a Estados Unidos y a contar más cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? Vamos a ver, Juan José. Yo considero que tenemos siempre la tendencia de abordar con simpleza problemas complejos. El tema de la delincuencia, de las pandillas, es un tema que tiene profundas raíces económicas, sociales, culturales,
un fenómeno que fue evolucionando a lo largo de los años, que nunca se pudo enfrentar y que simplemente se ha manejado con argumentos o muy mediáticos o muy de campañas. Entonces el gran debate es si hay negociación con las pandillas, si no lo hay, pero ¿quién está proponiendo soluciones a ese problema? ¿Cuáles son los aportes positivos que se están dando a un esfuerzo del gobierno, sea les guste o no les guste, vaya bien o mal orientado, pero hay un esfuerzo por combatir esa situación? Simplemente toda la temática es negociación con pandillas. Y se hace sobre la base de una publicación periodística en la que yo veo muy poca investigación y más bien un copiar y pegar supuestos documentos que salieron y audios y fotografías que salieron supuestamente de la Fiscalía General de la República. A partir de todo eso se monta, pero que hay como realidad. Este mes los homicidios van a bajar todavía un poco más y los desaparecidos no es cierto que se estén aumentando, no es cierto. Están las cifras que demuestran que no hay un incremento importante en el número de desaparecidos, pero sí lo tenemos en el número de asesinatos que hay. Entonces uno tiene igual derecho de preguntarse, hombre, ¿y no será que todo esto no es más que una pantalla para tratar de restarle credibilidad al esfuerzo que se está haciendo y que está presentando este logro concreto en la reducción de los homicidios? Porque en realidad yo por una parte no veo que haya concesiones que les hayan sustantivas que se les hayan dado a las pandillas como las que vimos en el pasado. Venimos de ver espectáculos hasta con muchachas que bailaban en los centros penales. Vino un señor de la OEA y se montaron todo un espectáculo de recibir armas. Eso no lo estamos viendo en este momento, todo lo contrario. La demanda y la presión es que se han endurecido la situación en las cárceles, hay en este momento un esfuerzo en el territorio y, hombre, si hubiesen acuerdos con las pandillas, la situación sería diferente. En el caso de los extraditados, hay que entender una cosa. Estos son procesos judiciales complejos. Yo no soy abogado, pero aquí hay buenos abogados que nos pueden explicar que para que a una persona, a un salvadoreño se le pueda extraditar, hay que agotar toda una serie de fases en el campo jurídico, procesales, y hasta ese momento se le extradita. No es que los Estados Unidos o cualquier otro país lo pide e inmediatamente se le amarra y se le manda para allá. No, hay derechos que defender, hay convenios y hay un respeto a la legislación que debe de llevarse. Por lo tanto, yo siento que hay demasiada superficialidad, demasiada mala intencionalidad. El día de ayer estuve escuchando la explicación que dieron varios de los investigadores, porque yo leí el texto del periódico, de este periódico digital, y en el fondo lo que han hecho es una especie de refritos de tomar y pegar documentos que supuestamente han salido de la Fiscalía. Ojo, que esto es gravísimo. Si hay documentos que han salido de la Fiscalía General de la República, esto es grave. En primer lugar, ¿y la cadena de custodia de todas esas investigaciones? ¿Con qué confianza puede ir una persona a dar una declaración a la Fiscalía si sabe que en algún momento ese expediente va a pasar? Así como pasa a un periódico, puede pasar al crimen organizado y al narcotráfico. Y por último, ¿qué valor judicial van a tener esos documentos ya presentados en los tribunales cuando se ha roto la cadena de custodia? Yo creo que son cosas que también hay que verlas con seriedad y con profundidad. A ver, Julio, ¿cuál es tu impresión de este tema?
que sin duda alguna ha copado el debate en parte, sobre todo por las reacciones que han habido, en la que desde luego funcionarios del gobierno han desmentido precisamente la información y han hecho calificativos de que la investigación es parte de lo que ya en el pasado se ha venido haciendo, en este caso del periódico digital. Bueno, creo que la labor que deberíamos de hacer los que de alguna manera tenemos el privilegio de emitir una opinión es poner los hechos en el contexto y que cada quien pueda sacar de alguna manera su propia interpretación. Quiero decirte que hay que entender el concepto de, uno le han llamado diálogo, otro le han llamado tregua, y vemos cómo se puso en contexto desde el año 2012, si la memoria no me falla, ¿verdad? Cómo es que se establecía una política de Estado basada en función del diálogo, del entendimiento, de la plática. Todavía había gente que se decantaba porque, dijéramos, hubiese un diálogo para lograr minimizar estos temas. Habíamos otros que decíamos, bueno, la ley no se negocia, la ley no puede negociar para ir, sobre todo cuando han habido vidas de salvadoreños que han caído producto de este tipo de acciones. Entonces no puedo, estoy hablando estrictamente personal, no puedo hablar por los demás. Estoy hablando que como política yo no aceptaba que la ley no se negocie. Ese es un criterio muy particular. La investigación que revela el Faro creo que es lo que los penalistas llaman como una noticia screaming. Es decir, que a quien le compete en este momento de agarrar el toro por los cuernos es a la Fiscalía. Ella es la que tiene que determinar si esos señalamientos adquieren la calidad o revisten la calidad para iniciar. Puede ser que no haya pronunciamiento por estrategia de investigación. La licenciada Pastor puso un ejemplo típico. En el caso de los sobresueldos, dijeron que no había investigación, que no había absolutamente nada. Otros decían sí, pero al final giraron orden de captura. Es decir, no sabes si esto se puede ser que de hecho, es más, si hay documentos que han salido de la Fiscalía, me hace presumir de que hay un expediente abierto, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos especulando. Claro. El único que puede, dijéramos, poner en contexto el tema es el fiscal general. Y no se le pide que diga de que hay a favor o en contra, simplemente hay investigación o no hay investigación, porque sobre la base de eso es que muchos pueden empezar precisamente a especular, y en materia jurídica es muy difícil. Por lo menos este servidor siempre ha sido de la tesis que yo puedo opinar sobre la base de hechos reales. Ahora, lo que revela el Faro es delicado, por eso es que no puede tomarse simplemente como que no le voy a hacer caso. Yo creo que este es un caso típico para que la Fiscalía demuestre, en realidad, ¿verdad?, que va a haber intención. Aquí dijeron de que todos los casos que se han dicho lo han negado. Todos. Pero, hombre, yo les pregunto, ¿y quién va a aceptar, pues? Si es que es un sentido común, claro, nadie te va a decir, sí, hombre, yo negocié con las pandillas. Pero todos son verdad hoy, ¿verdad? Hoy. Bueno, pero en el momentito en que te lo planteaban... no, si mira lo que están diciendo, que es un refrito, por ejemplo. Perdóname. Es mi posición y la sostengo. Tranquilo, tómense un vasito de agua los dos. Sí, tome un vasito de agua. Hay que verlo. O sea, creo que esto hay que verlo con la objetividad que debe de ser. La pelota está en la cancha de la Fiscalía. Cualquiera puede emitir nuestra opinión, pero el único que puede elevar esto a una, o dijéramos, investigación es la Fiscalía. Y quiero terminar nada más el tema. Cuando yo también leí, dijéramos, las peticiones para las cuales, si tú las lees, muchas de esas son derechos que están consagrados en la Constitución, ¿verdad? Lo que pasa que aquí los funcionarios creen que concederle el derecho de defensa a un imputado es un privilegio que decide de él. ¿A cuenta de que un funcionario, ya digamos un policía, le va a venir a decir, mire, espérese que ahorita está allá adentro, al defensor, usted no puede entrar?
que no han leído la Constitución, que se garantiza al detenido desde los órganos auxiliares la defensa material. Vayan ustedes a centros penales a tratar de ir a ver en los días que no han fijado y se van a dar cuenta que hay un montón de situaciones que a diario sufren. Colegas que tienen que tocar ir de una vestimenta especial. Creo que esto nos debe llamar también profundamente a que las autoridades deben de entender que no son reyes, que no definen los derechos, están consagrados en la ley y ustedes no tienen más facultades que la que expresamente les da la ley. Entonces, cuando hagamos y termino con una famosa situación, es que la ley no se negocia. La ley se cumple, me guste o no me guste, lo quiera o no lo quiera. Ok, hablando precisamente de eso también, una cámara o la Cámara Primera de lo Penal de la primera sección del centro ordena suspender el proceso contra el doctor Norman Quijano. Esto también ha venido a causar también muchas reacciones. ¿Cuál es el análisis que tiene? Tú lo mencionabas, Tania, al respecto. Sobre todo porque él es acusado por la Fiscalía por los delitos precisamente de lo que estamos hablando, de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Tania. Y es que en realidad todo se sabe con el tiempo, el poder es temporal, eventualmente siempre hay alguien que va a hablar. Yo estoy convencida que vamos a saber más adelante qué es lo que realmente está pasando en este momento, pero en relación al señor Quijano, cuando nosotros abordamos este tema originalmente no les gustó mucho la opinión que recuerdo que compartimos con el Elic Valdivieso porque, y dijimos, esto se abre a debate, en realidad, por lo menos yo sí estaba convencida que de conformidad con el artículo 238 de la Constitución, el 22 de la Constitución del Parlacen y del 29 y siguientes del reglamento a este tratado, definitivamente a mí me parecía bastante clara la situación jurídica de esta persona porque no se le podía girar orden de captura, es decir, estaba cubierto por el fuero constitucional en virtud que ahora lo que se está haciendo es lo que debió haberse hecho antes. Lo que sucede es que aquí viene otra vez aquel tema importante de la independencia judicial o incluso de la capacidad de comprensión y análisis y conocimiento de algunos jueces, porque en realidad a mí me parecía bastante claro que se establece que conforme al artículo 22 nos remite a nuestra ley salvadoreña y la Constitución, el artículo 238 dice que desde el momento de su elección, y ya hay una credencial en donde se establece que el señor Quijano es un diputado electo y tiene su credencial. Aquí yo pensaba en algún momento que la discusión iba a estar centrada en si es hondureño o no es hondureño, porque si es hondureño y no puede tener doble nacionalidad, entonces no puede representarnos en el Parlacen y no puede ser nombrado, pero aparece esta situación en donde ahora involucran a la Corte Centroamericana, cuyos antecedentes tampoco son como que inspiran mucha confianza de parte de los salvadoreños. Ya lo vimos lo que pasó con el tema de las dos salas o de las salas simultáneas que hubo allá por el 2012. Entonces, todo esto se ha venido, es decir, una situación que ha venido a salírsele de las manos, en mi opinión, a diferentes fiscalías, el tratamiento que se le ha dado desde el inicio, de la entrevista en la oficina del fiscal general, una entrevista de testigo a una persona de interés en el cometimiento de delitos y que lo hayan tenido todo un día entero ahí sentado como testigo. Pero bueno, esa es la historia de nuestra fiscalía. Ahora lo importante es que se defina y lo que yo considero que va a suceder es que tiene que seguirse todo el trámite establecido en los artículos 22 del tratado, 29 y siguientes del reglamento. Para desaforarlo se conforma una comisión especial dentro del seno del Parlacen en donde están todas las reglas parecidas al mini antejuicio que tenemos nosotros. Al antejuicio que tenemos nosotros allá se hace de una forma similar, que no pasará de algunos 2-3 meses, en teoría, según los plazos, y definir si entonces procede levantar el fuero constitucional y continuar con el proceso como se pretende. Pero igual está detrás siempre la carta de ser salvadoreño, solo que en ese escenario pues no podría representarnos como personero del Parlacen, como diputado. Julio. Bueno, esto viene a confirmar la tesis que veníamos sosteniendo
en el sentido de que lea lo que dice el tratado. La licenciada acaba de decir, el artículo 22 equipara que esos derechos, privilegios e inmunidades se asemejan a las que tiene en el país donde ha sido electo. Y aquí los diputados gozan de ese desde el momento en que son electos, no desde el momento en que toman posesión. Eso lo dice, ¿qué van a interpretar? ¿Qué es lo que se va a buscar? Lo que debieron de haber planteado es el desafuero para quitar ese privilegio procesal por gozar de una inmunidad. Ahora, ¿qué es lo que va a decir el Parlamento Centroamericano? Les va a mandar el artículo 22. ¿Y qué le va a decir? No, no es eso. Si cuando la ley es clara, ¿qué vamos a interpretar? Esto es lo que... Y ahora con un agravante más. No se sabe si le van a querer aplicar después el doble juzgamiento, ¿verdad? Y entonces empieza todo esto por no llevar las cosas como deben de llevarse. En este programa discutimos ampliamente ese punto en el sentido de que debería de evaluarse primero si goza o no de un fuero como lo establece nuestra Carta Magna. Entonces, creo que en vienen que ir como asentando las líneas jurisprudenciales que hoy por hoy, aunque no quiso entrar de lleno la Cámara, pero anuló la orden, ¿verdad? Esperando a que haya un pronunciamiento al respecto. Entonces, creo que esto empieza, todavía no se ha develado en la totalidad, pero confirmó lo que hace mucho tiempo en este programa, tanto la licenciada como bien lo planteó y este servidor dijimos de que debería regresarse el artículo 22 del tratado con lo que establece nuestra Constitución para ver si se le había dado la parte formal. Aquí no estábamos en ese momento diciendo, mire, él es culpable, es inocente, él participó o no participó. Decíamos, cumplan la parte formal para que después esto no se vaya a revertir. Los hechos están dando la razón que en un momento planteamos. Ok, le doy la palabra cuando regresemos. Voy a una pausa y vamos a conocer el tráfico a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizarnos a todos y cada uno de ustedes. Continuamos conociendo la opinión y el análisis de ustedes con relación a otros temas cuando regresemos. Y por supuesto le doy la palabra sobre este que cerramos para los restantes que faltan que opinar. Juan José, te la doy a ti también, don Ronald, cuando regresemos. Pausa. Regresamos. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, vamos entonces a conocer, gracias a Texaco con Tecron, cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Recuerde, usted no le ponga límites a su motor. Póngale Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Vámonos con estas imágenes hasta el sector del Boulevard Los Héroes, para que vea usted a las 6:59 cómo está la fluidez vehicular a esta hora de la mañana. Sin duda alguna, esto es parte de lo que tenemos a esta hora, que comienza desde luego a concentrarse más, especialmente por ser una zona muy comercial. Así es que desde ya toma en consideración más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y sigue llegando al país lotes de vacuna contra el COVID-19, ¿verdad? Gracias al mecanismo COVAX y un segundo que proviene de una compra directa entre el gobierno y la farmacéutica Pfizer, de acuerdo lo han manifestado. Interesante. Vamos a ver, regresamos al tema del caso de nulidad a la orden de captura del proceso que se le sigue por parte de la Fiscalía al doctor Norman Quijano. Veamos, Juan José y también don Ronald. No, yo considero en este tema coincidimos todos. Es importante que entendamos que desde el momento en que resulta electo un ciudadano como diputado, tiene fuero, tiene inmunidad.
no es desde el momento en que toma posesión. En ese sentido, la Constitución es muy clara. Y el tratado que ha firmado El Salvador, que lo ha ratificado, el Tratado del Parlamento Centroamericano, homologa las funciones de los diputados del Parlamento Centroamericano con los del Parlamento salvadoreño. Esto, aunque parezca en este momento que no es lo que quisiéramos, etcétera, etcétera, es la ley. Y la ley debe de cumplirse. Si no nos gusta, pues hombre, hay que modificarla. En ese sentido, para mí, la decisión que tomó la Cámara es esencialmente correcta. Pero además de eso, va a tener una serie de implicaciones legales, una serie de implicaciones jurídicas en el marco de estos procesos que ya comenzaron. Y creo que ustedes lo han señalado muy bien. Yo considero que en primer lugar debemos de aprender la lección. Las leyes deben de cumplirse y no se puede simplemente por un entusiasmo popular tomar decisiones que no están acordes con la ley. Ese es el primer elemento que a mi juicio se vuelve fundamental. En segundo lugar, yo creo que es una demostración importante de independencia de los jueces, de independencia del órgano judicial. Creo que eso es muy importante. Ha sido el organismo siguiente, que es la Cámara, la que ha tomado la decisión. Es decir, es una decisión, entiendo, ustedes me corrijan los que son abogados, en la segunda instancia, en el segundo nivel, y por lo tanto creo que esto habla bien de la necesidad de la independencia judicial. Sobre esto va a haber que seguir conversando, vamos a ver en qué termina, porque es lamentable, es muy lamentable que se puedan quedar en la impunidad casos de corrupción, que se puedan quedar en la impunidad delitos de cuello blanco por malos procedimientos judiciales. Eso es lo más grave que para mí puede suceder, porque entonces se convierte en la práctica en una forma de no juzgar estos hechos tan graves y que han causado daño al país. Ok. Don Ronald, ¿qué valor agrega a este análisis que han hecho sus contertulios, como lo dice nuestro buen amigo Marvin? Bueno, miren, esto de lo del doctor Quijano no justifica lo que hizo, ¿verdad? Eso hay que estar claros. Esto es una cuestión judicial, que había un error, ya aquí lo habían mencionado Tania y Julio claramente cuando se discutió el tema, ¿verdad? Pero eso no justifica lo que él hizo con las negociaciones estas con los pandilleros. Yo lo critiqué fuertemente y pues obviamente hay que seguirlo haciendo, pues porque esto no tapa la acción que él hizo, como lo de Neto me hizo, como lo de ahora. Aquí podemos llamarle como quieran, pero esto se llama traición a la patria. Esta es una traición popular y lo peor que se le puede hacer a un pueblo es negociar con personas que van a ir a asesinar a la gente honrada. Eso es el peor crimen que se le puede hacer a un pueblo, a una patria. Y tenemos más o menos 10 años de estar viendo negociaciones de uno, del otro, todos lo niegan, tratan de tirar epítetos y cosas para desvirtuar eso y al final todo termina siendo verdad. ¿Y quién paga esto? Es el pueblo. Si aquí hemos tenido más muertos que en la guerra a raíz de esta guerra social que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, aquí solo hay una verdad. Y la única verdad que existe es la percepción de la gente, la percepción suya, la percepción del pueblo. Yo vi como 4 encuestas digitales ayer y todas se orientaban arriba del 75% a que lo que el Faro había expresado era verdad. Incluso hasta una encuesta de un ejecutivo de comunicaciones de Casa Presidencial le daba el 75% de favor al Faro en contra de la parte negativa. Entonces, lo que queda en el pueblo, esa es la verdad de esto. Y el pueblo está percibiendo que esta investigación del Faro es cierta. Y quiero decirles que a nivel del mundo, lo sabe todo el mundo.
Yo he visto noticias de España, de Rusia, de Estados Unidos. Bueno, repito, el presidente Biden ha nombrado una comisión para la investigación. Entonces no podemos estar tratando de tapar el sol con un dedo, como diría mi madre, ¿verdad? Queda en la conciencia del pueblo de ustedes qué es lo que es la verdad de este caso. Yo no quisiera terminar esto, dejarlo en contexto. Creo que el mensaje de la Cámara que manda en esa decisión es que la forma sí importa, que los procedimientos sí importan. Y hay algo que hay que recordar en este tipo de situaciones. Es que en un delito hay una fase de investigación y una de judicialización. En la fase de investigación solo es un lado, y pueden hacer lo que querrás. El tema es que cuando vas al control jurisdiccional, si no has cumplido la forma, lejos de ser lo que en un momento es una victoria, a la larga puede convertirse en una derrota. Entonces, lo que yo saco en este tema, que no nos hemos equivocado en las apreciaciones, es que los procedimientos deben de cumplirse. Esto no depende del arbitrio ni de las partes ni del juez. Si por algo está establecido en la ley los procedimientos para eso. ¿Qué hubiese pasado si se hubiesen seguido los temas? Y aquí no estamos juzgando el tema si es culpable o inocente, porque ni siquiera han entrado a conocer el fondo. Están revisando si la forma que ocuparon para girar la orden de captura fue la correcta o no la correcta. Hoy están dando la razón. Entonces, creo que esto debe llamar a la reflexión que al final el control jurisdiccional, que es la última garantía que tiene, es el órgano judicial. Las libertades no las protegemos uno, las protegen los jueces. Y los jueces en el ejercicio es la última instancia para, dijéramos, asegurar la libertad. El día que los jueces, por temor, por dádivas o por cualquier cosa, no resuelvan como debe de ser, ningún ciudadano en este país va a poder dormir tranquilo. Tania. Sí, recordemos que esta investigación inicia con la fiscalía anterior. La orden de detención, de hecho, es girada por el fiscal o el titular de la fiscalía anterior. Y eso es lo que en su momento yo sí cuestioné, es el procedimiento que esta persona siguió, el titular a cargo, porque no me pareció que fue el tratamiento que se le debió dar, y que además fue un tratamiento selectivo y especial. Pero independientemente porque no estamos discutiendo si es culpable o no, yo estoy de acuerdo completamente con eso. Hay videos, en este caso hay videos. Lo que sucede es que la forma en la que se determinó que se iba a girar una orden de detención, me parece que siempre fue clara que no procedía. Yo no entiendo realmente cuál era la intención en ese momento de girar una orden de detención cuando no se reunían los requisitos. Estaba claro. Yo creo que quizás había una intención de hacerle creer a la población que se estaba haciendo lo correcto y que se persigue la criminalidad y que entonces no hay justicia selectiva, pero en realidad, desde el momento que se estaba aparentando que no la había, en realidad es que sí la había, porque el tratamiento que se le había dado a esta persona desde el inicio fue bastante diferente y bastante anormal y bastante incorrecto además. Es que, ¿cómo vamos? Y eso no es del titular anterior, este es un mal que trae la Fiscalía desde mucho antes, que en realidad se ponen ya saben cuando las personas son personas de interés, como las llaman ahora, o que probablemente han participado en la comisión del delito, pero les gusta llamarlos como testigos. Y como testigos, cuando no colaboran, entonces ya todo el aparataje de fiscalía sobre la persona. Y empieza la violación de derechos y las garantías procesales y las garantías de los procesados, etcétera. Y en lo que desencadena al final es en una fiscalía que no procesa a sus mismos fiscales, que violentan las normas o que violentan la misma Constitución. Y tan cierto es esto que hace 2 gestiones. Un fiscal general sobreseyó a la familia y a sus allegados por los mismos hechos por los que otros los detuvo. Y que ahora hay una investigación en fiscalía estancada desde hace 2 gestiones, en donde no avanza nada esa investigación, porque al final, cuando las cosas quedan encerradas en fiscalía, yo no me quedo nada más con esa
displicencia que algunos jueces tienen y que ni modo toca subir a segunda instancia a ver si allí sí resuelven conforme a derecho, como ha pasado ahora, porque a veces falta un poco de personalidad, de coraje, de independencia y del valor que tiene que tener un juez para dictaminar lo que conforme a derecho corresponde, que no es lo que comúnmente vemos los litigantes. Pero entonces también pasa algo grave dentro de la misma fiscalía. Por ejemplo, ¿cuántas personas ahora quisieran saber si existe o no existe la investigación de El Faro? A mí me gustaría saber si de verdad existe o no existe y qué es lo que está incorporado en el expediente fiscal. Claro. Lo cierto es que hay tanto poder en esa institución y cero contraloría y cero autocontraloría. Es más, si el fiscal comete o si se le atribuye la comisión de un delito, es el fiscal adjunto que él mismo nombra quien es el encargado de establecer si va a proceder o no la investigación. Es decir, todo está como al revés en El Salvador en relación a los entes contralores, y aquí nos podemos pasar con la misma situación a la sección de probidad de la Corte, a la Corte de Cuentas de la República, a la misma Procuraduría, que tampoco tiene mucha relevancia como debería de tenerla, pero en realidad esto es un mal endémico en El Salvador. Esta asamblea tiene la obligación de reformar el fuero constitucional y eliminarlo cuando deba de ser eliminado sin tanta burocracia, porque no es posible que sigamos viendo que diputados matan gente y que no les pasa nada, que diputados se roban el dinero de la gente y no les pasa nada, que diputados huyen y que se llevan el dinero de la gente, no lo devuelven y no les pasa nada, porque hay un fuero constitucional que injustamente les da un trato diferenciado que está siendo abusado para quedar en impunidad. Entonces esta asamblea tiene esa obligación de revisar este tema del fuero constitucional y ratificarlo de inmediato. Si es que el poder es momentáneo, estos 3 años de parlacen igual no es eterno y solamente suspende que esto continúe más adelante. Ok, don Ronald y Juan José me ha pedido la palabra. Don Ronald y después va Juan José. Miren, cuando los funcionarios están terminando su periodo y andan buscando la reelección, hacen cuestiones de propaganda política y no les importa dañar a nadie. Muchas de estas órdenes de captura son realmente propaganda política para buscar la reelección dependiendo de la coyuntura en la cual se encuentren. Yo creo que deberíamos de terminar con esto, terminando con la reelección de este tipo de funcionarios, que sepan que solo van a estar un periodo y que ahí terminaron, para que terminen bien el periodo y que no anden buscando la reelección a costillas o a costa de dañar a XYZ personas. Por eso es que se eleva en la nueva reforma el plazo, porque Tania, tú lo sabes, y los periodistas, que un fiscal dura 3 años el primer año empieza a conocer, el segundo que arranca para trabajar, ya el tercero está pensando en reelegirse. ¿Cómo voy a ir? Claro. Por eso creo que hay que evaluar seriamente. Pero es que ese es el problema de elegir a personas que no conocen el funcionamiento de fiscalía, personas inidóneas. Pero lo que pasa es que ahí todos han hecho lo mismo y yo creo que hay que cortar esto ya. Decime, elevarlo a 6 años. El periodo. Sí, que no haya reelección jamás, hombre. Porque cuando buscan la reelección empiezan a hacer cualquier cosa y a dañar al pueblo para reelegirse, y eso no se vale. Y lo otro, la edad. Segundo, Tania ha dicho una cosa muy clara, y es que mira, cuando tú lees la ley orgánica de la Fiscalía, si tiene unos principios tan fundamentales, el derecho que tiene la persona que cuando va a ser presentada judicial tiene que llevar la prueba de cargo y la prueba también de descargo. Decime cuántas veces has visto tú en el ejercicio de tu profesión eso. Es posible que los haya, pero yo no lo he visto. Solo se piden sobreseimientos cuando en realidad, ¿verdad? Solo les hace falta una corona a la persona. Pero esa es cuestión de cultura y así los han inculcado. El problema no está en la ley ni en las personas, está en la aplicación de la norma. Y de hecho, hombre, si la Fiscalía ha dado mucho que desearse, aquí realmente no ha servido para nada. Cuando ves el montón de gente humilde ahí que la tienen 4 o 5 horas para que la atienda, eso es terrible. Llegar a la Fiscalía y ver el montón de gentecita ahí que no sabe ni qué va a hacer ni qué va a decir y no los atiende. Pero con lo que están diciendo, no se olviden además que la anterior legislatura
hizo un antejuicio para Norman Quijano. Hubo un antejuicio solicitado por la Fiscalía General de la República. En ese antejuicio no hubo los votos para desaforar a Norman Quijano. Faltó un voto. Yo voté a favor de que se desaforara, pero no hubo los votos. El lema era todos somos Norman, se cerraron en torno a eso y la decisión no pasó. Entonces, ya había ese antecedente, mucho ojo, que la Fiscalía no supo ganar ese proceso también, no tenía correlación en la Asamblea y por lo tanto eso siguió surtiendo efecto porque había una decisión de antejuicio y por lo tanto seguía surtiendo efecto. Eso es importante porque yo te hago una pregunta. El antejuicio ahora, si quieres desaforar a Norman, ¿ante quién va a ser? No puede ser ante la Asamblea Legislativa. Él no es diputado de la Asamblea. Tiene que ser ante el Parlamento Centroamericano. Un Parlamento Centroamericano que no ha tomado posesión todavía, porque él está preparado para tomar posesión a finales de octubre de este año. Es decir, todo esto ha generado una maraña, a mi juicio, en la que al final se va diluyendo toda esta situación. Pero quiero resaltar te doy la palabra cuando regrese Julio. Vamos a la pausa, regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 7 de la mañana con 22 minutos. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios a nuestro programa. Recuerde, somos un espacio de opinión pública en la que buscamos desde luego plantear análisis y debatir los puntos que aquí cada uno de nuestros invitados tiene, específicamente para poder ayudar a ustedes a formar su propio criterio y su propio pensamiento crítico. Julio, ¿tú habías...? No, yo ya para cerrar creo que el tema está agotado. Creo que esto es llamar a la reflexión. Este caso simbólico, porque no lo puedes abstraer del contexto político. ¿Cuándo fue girada la orden de captura contra el señor Quijano? No sé si Tania tiene ahí la fecha exacta, ¿verdad? ¿Cuándo fue? Ahora lo busco, me parece que fue alrededor del 2 de mayo, ya lo voy a buscar. Es decir, no, creo que fue antes de que tomara posesión la nueva Asamblea Legislativa. Claro. Es decir, cuando alguien que no puede alegar ignorancia de la ley es el garante. Tú dijiste de que se había hecho un procedimiento anterior y no había tenido la correlación. Es que aquí hay un error de concepto. Primero, el hecho de gozar de fuero no significa que es impune. Lo que pasa es que tienen que seguir un procedimiento para quitar ese privilegio procesal. Es un requisito de procesabilidad el fuero. Pero el fuero solo se va a quitar si la suficiente correlación de fuerzas existe o no, porque es un juicio político y no jurídico. Entonces, si alguien tiene la correlación de fuerzas para desaforar o para no desaforar, pues eso es lo que va a prevalecer en el caso de los antejuicios, porque son juicios políticos. Entonces, Juan José dijo, por un voto no se logró. Fueron varios. Fueron varios, es decir, no estaba la correlación. Ahí no analizaron si habían elementos de juicio suficientes para hacerlo o no, porque no es tribunal. La Asamblea es el órgano político por excelencia. Y ahí lo que se trata, en el caso de los antejuicios, es ver si hay o no suficientes elementos del conocimiento. Le quitan el desafuero, el fuero, y lo mandan a la Cámara. ¿Qué cuesta hacer eso? ¿Por qué arriesgarse todo un procedimiento y sobre todo por qué hacerlo a pocas horas de terminar un mandato? Yo estoy claro que los mandatos terminan hasta las 12 de la noche del último día en que ha sido electo, pero en casos tan evidentes... 29 de abril. En casos tan evidentes, o sea, estás hablando que el 19 de abril, a menos de 11 días de... 29, a 2 días, a 2 días sí. de estar esto, se presenta, dijéramos, un requerimiento que a todas luces... Es que el 1 de mayo, perdón la interrupción, fue domingo. ¿Verdad? Que a todas luces se dio. Y esto es lo que llama la reflexión. Se giró una orden de captura administrativa, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque y después dijéramos fue, no sé si fue ratificada o fue hecha por un tribunal. Pero
queda demostrado claramente que la forma sí importa, que el procedimiento sí importa. ¿Por qué? Porque aquí están los resultados. No han entrado ni siquiera a conocer la participación o no del delito. Están en la fase de procedimiento, con el agravante ahora de lo que planteó Juan José. ¿Quién va a conocer? La Asamblea, el Parlacen de Guatemala va a conocer la Asamblea. Va a ser interesante cuál va a ser la posición que tire el Parlacen para ver por dónde se va a orientar. Solo tomen en cuenta para cerrar también. Solo tomen en cuenta que el artículo 139 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa señala claramente que cuando se resuelve en un antejuicio que no hay lugar a formación de causa, el expediente se archivará y el antejuicio no podrá reabrirse por los mismos hechos. Es decir, esto es como una concordancia con el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. A ver, dice acá... Y esto trasciende, no se refiere solo a que esta legislatura, porque aún el antejuicio trasciende las legislaturas. Es decir, dice, si clausurase el periodo legislativo, aún no se ha resuelto el antejuicio, su trámite continuará en la siguiente legislatura. Es decir, ¿qué significa todo esto? Significa que ya en El Salvador no se puede volver a hacerle por esa misma causa a Norman Quijano el antejuicio. Tengo acá un dato que nos envía el ex fiscal, un saludo para él que nos está sintonizando. Dice: buenos días, Ernesto, en aras de no confundir a la población, la orden de captura fue girada por el juez, no por la fiscalía. No obstante, lo anterior, mantengo la posición de haber iniciado el proceso, ya que según sentencias de la Sala de lo Constitucional, el fuero se adquiere al inicio de funciones de los diputados y no antes. Ernesto, el requerimiento fue presentado el 1 de mayo y la orden girada como el 6 aproximadamente por el juez en vista de que no compareció. Esta es la aclaración. Ok, bueno, la aclaración es independientemente de quién se giró. Yo te voy a decir, en el caso que tú leíste es el hecho de que hubo un antejuicio y hubo un pronunciamiento que hubo al lugar a no formación. El problema en este caso es que ni siquiera se instaló la comisión, por lo tanto no ha habido, dijéramos, antejuicio. ¿Por qué? Porque no hizo la comisión. Y que gracias por la aclaración que hizo el doctor Melara al respecto. Pero yo sigo sosteniendo, y lo dijimos en este programa, doctor, que los requisitos de procesabilidad no están a... Esa era una interpretación que tenía en su momento y aquí tiene usted el resultado. O sea, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo una Cámara. Si le está anulando una orden de captura es porque algo ha detectado que ese requisito de procesabilidad tiene un asidero. Y es que el fuero constitucional de que goza un diputado es desde el momento de su elección, no del momento en que toma posesión de cargo la persona. Y en este caso específico era del Parlacen. El artículo 22 del Tratado Constitutivo remite a la legislación salvadoreña, o sea, a la Constitución con los mismos privilegios e inmunidades. ¿Qué más podemos interpretar? Y en el 29 del reglamento del tratado está todo el procedimiento de antejuicio ante el Parlacen. Pero bueno, vaya, son criterios, hoy ya la Cámara definió, vamos a esperar a ver qué dice el Parlamento y este tema va a dar para muchísimo. Ok, otra cosa dice, recordemos que Ernesto, la Cámara... Solo deseo agregar algo de los 6 años que estaban hablando antes, porque yo creo que ningún salvadoreño desea 6 años, por ejemplo, con un fiscal como el que está preso. A mí me parece que por eso es importante el tema de las reformas constitucionales, porque precisamente el mecanismo de elección en este momento, incluso actual, es inidóneo. Ese mecanismo favorece la corrupción, favorece la justicia selectiva y definitivamente no podemos hablar de darle 6 años a un funcionario de segundo grado como lo es la Fiscalía General de la República sin sanear primero el mecanismo de su elección. Únicamente deseo aclarar ese punto. A ver, dice otra cosa, recordemos que la Cámara no es infalible, es la misma que dijo que tocar a una niñera delito, dice, gracias, no sé. Bueno, pero ese ya es en la Cámara entiendo que hay composición diferente de Cámara porque ya está su titular de regreso. Sin embargo, independientemente del juez, lo que hay que analizar es la resolución que no tenemos nosotros en las manos en este momento. Son diferentes jueces
pero lo importante es que opinar sobre una resolución que no se ha leído es en realidad un poco temerario. Por eso es que nosotros hacemos opiniones políticas, hacemos opiniones sobre las leyes, lo que establece la Constitución, los tratados, las leyes, pero afirmar que los fundamentos son erróneos no podemos porque no los estamos leyendo tampoco. Yo solo termino por alusión en ese punto específico. Es un criterio de Cámara. Nosotros en el programa, yo no toqué la resolución y no la toqué adrede porque no la conozco, entonces no puedo opinar sobre algo que no conozco. Pero sí conozco el tratado, sí conozco la Constitución, sé lo que dice. Entonces parto de la base que lo que estamos viendo es la aplicación. En este país no solo basta tener el derecho, hay que saberlo, probarlo. Y óigase bien, que te lo quieran dar y te lo van a dar de conformidad como dice el procedimiento. Entonces, respeto. Pero hay que leer la resolución, como dice Tania, porque eso va a tener un efecto en la continuidad de todo este proceso. Pero es que nosotros no abordamos la resolución, dijimos que eso era previsible porque ya lo habíamos planteado anteriormente. Eso es lo que estábamos discutiendo. Así que no es tema personal, doctor. Ok. Voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vámonos de nuevo pues, al tema de las asambleas, de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Por un lado, actividad dentro de la comisión que busca encontrar mecanismos de cómo se le otorgaron dinero a ONGs. Ayer estuvieron citadas Emma Julia Fabián, exdiputada, y también que ha pertenecido a una de las ONGs que recibió dinero. También estuvo de la Cruz Verde, un representante. Esto se da en el contexto también de varias fracciones de oposición que han criticado el mecanismo que la Asamblea ha colocado, que es precisamente la reserva en su portal de transparencia de varios aspectos que tienen que ver con el tema de viajes y otros aspectos que deberían de estar ahí teniendo el acceso de todo el público. A ver, Juan José. Yo considero que el día de ayer, independientemente de la forma, se han develado cosas interesantes. En primer lugar, se sostiene la posición, se refuerza la tesis de que muchas de las ONGs que recibían este tipo de apoyo en dinero público estaban vinculados a partidos políticos y a diputados de la Asamblea Legislativa. Creo que ese es un elemento que el día de ayer se refuerza. En segundo lugar, creo que hay un elemento que no se había visto antes, que es cómo la debilidad de estas mismas instituciones que reciben los recursos en determinado momento impiden o hacer uso de ellos o tener una dinámica en la que realmente lleven beneficio. Ellos recibieron en 2 años, esta ONG recibió primero 30,000 y después 40,000 dólares. Pero ¿qué pasó? No los pudieron ejecutar. ¿Cuál es la razón por la que no la pudieron ejecutar? Que fallecieron 2 personas. Es decir, una debilidad institucional tan grande de una ONG que no permitió, a partir del fallecimiento de 2 personas, ejecutar proyectos, tuvieron el dinero guardado, por suerte lo devolvieron, pero nos deja ese elemento. Y en el otro caso, que es para mí bien importante, el de la Cruz Verde. Ellos que no tienen diputado, contó todo el calvario que deben hacer de andar de fracción en fracción llorándole a los diputados de cada partido político para que les puedan apoyar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un diputado amigo que hayan electo como Cruz Verde y entonces tienen que andar en todas las fracciones haciendo la peregrinación, y a mí me consta que lo hacían, para lograr obtener recursos de una institución que efectivamente está desarrollando un servicio social que es innegable
su valor en la sociedad salvadoreña. Y ellos sí tienen que andar llorando. Y esto ha sido de todos los años. Y ahí llegan, y ahí andan, y llegan a las plenarias, y andan tocando las puertas de los grupos parlamentarios, en fin, para lograr que les den unos cuantos centavos para hacer cosas que salvan la vida de muchos salvadoreños. Imagínense la diferencia entre una institución débil que no es ni siquiera capaz de ejecutar los recursos que recibe y tiene que devolverlas, y otra que sí realmente tiene capacidad de ejecutar, necesita ese recurso. Su labor es importante y no lo hace. Pero sobre el otro tema. Exacto, yo creo que con esto termino. Ellos deberían de ir ya a la comisión a hacer trabajo de campo. Creo que esto lo tienen que cerrar a un proceso más de salir ya de las oficinas e ir a visitar alguna de las instituciones y ir a ver cuáles son los resultados en la práctica de esos proyectos que se ejecutaron en algún momento. Creo que esa es la parte ya que falta, y a partir de esa ir, creo yo, terminando la labor de esta comisión. Pero por lo menos que hagan algunas visitas en el territorio para poder observar en el terreno, y no solo desde la oficina, el fenómeno que han estado investigando. A ver, Julio, sobre el otro tema también, que te digo que esto se da en el contexto de ciertas reservas que se han puesto para conocer gastos de viajes, etcétera, en la Asamblea Legislativa por 7 años. Yo en eso no comparto. ¿Reserva de qué? De gastos. Si la primicia... ¿Y por qué? La primicia es la publicidad. Ahora, ¿cuál es la causa, el motivo, la razón? Desconocemos, ¿verdad? De por qué. En términos generales, no debería de haber ningún ocultamiento ni ninguna falta de acceso a la información. Pero yo no quiero terminar sin volver a insistir en mi posición. En el tema de las ONGs, ¿verdad? Son dos enfoques. Uno es la asignación y otra es el uso o la ejecución de esos fondos. Este servidor, quiero ser congruente con lo que he venido diciendo, dije en un programa, explíqueme a dónde está que expresamente la Asamblea tiene esa facultad de asignación, porque todos están yendo ahorita al tema de cómo lo ejecutaron. Entonces, debemos de entender que van a aceptar la legalidad de esos fondos o la legalidad que tenían, porque son dos efectos. Una cosa es cuando se les asigna, y otra cosa es cómo yo la ejecuto. José, yo entiendo que hay muchísimas ONGs que tienen, dijéramos, una muy buena ejecución, o sea, persiguen unos fines muy altruistas, ¿verdad? Pero esa es la ejecución. Salgan primero si los fondos que se les asignaron son legales o son ilegales, porque lo otro caería por su propio peso. De lo contrario, si siguen insistiendo en el tema del uso, es aceptar entonces de que el origen de los fondos es o tiene proveniencia, cosa que yo he venido sosteniendo, Ernesto, que que en mi criterio no había facultad para hacerlo. Ok. Miren, cuando pasó el antejuicio de Norman Quijano, y como bien lo dice Juan José Martel, en esa época la campañita en la Asamblea fue "Todos somos Norman Quijano", ¿verdad? Yo etiqueté esa situación con que eso era una solidaridad delincuencial la que había en ese momento. Y les dije que lo que estaban haciendo era en contra de ellos mismos y que no iban a salir electos en la próxima campaña por ese tipo de acciones. Y ahí están los resultados, no salieron electos, ¿verdad? Bueno, cuando veo ahora que en la Asamblea Legislativa están cubriendo los viajes, los gastos de las planillas de las fracciones legislativas, eso significa cubrir los $14,000 que le asignan hoy a cada uno de los diputados, y que están tratando de cubrir todo eso, le digo lo mismo a esta gente. Eso que están haciendo va a ser en contra de ustedes mismos. El poder se pierde por el mal uso del poder que se hace, ¿verdad? Y aquí están haciendo mal uso del poder. Esto es peor
que lo que hacían los que ustedes les llamaban los mismos de siempre. Por lo menos en aquella época sabíamos que Parker tenía 40 diputados, que no sé quién tenía no sé cuántos. Asesores. ¿Cómo? Asesores, ¿no? Asesores, perdón, que tenían 40 asesores, ¿verdad? Y uno podía, entonces decía, bueno, ¿y qué pasa? Y yo no tenía la posibilidad de criticar eso. Hoy nos quitan el derecho a saber qué hacen con el dinero público. Y el dinero público, lo dice, eso es público, debe ser público. Están en contra de la información pública. Eso se les va a revertir. Deberían de repensar cómo están haciendo las cosas. Porque es bonito cuando estás en el poder y puedes hacer esto y puedes hacer aquello. Pero esto se termina. Y además se termina porque se revierten las acciones malas que se hacen como las de esta Asamblea Legislativa. Juan José, sobre ese tema. No, yo considero que deben de revisar esa decisión. La Asamblea Legislativa se ha caracterizado por ser una de las instituciones más transparentes, a pesar de todo lo que se ha dicho, pero se ha sido una de las instituciones más transparentes. Quizás. Y además más escrutada. Incluso yo siempre he señalado que uno de los problemas que hay es que la Asamblea, su presupuesto es el más pequeño. El 2%. En este momento, no llega, creo que no llega al 2%. Del presupuesto. Sí, son 50 y tantos millones de dólares y se lo bajaron un poco al principio, lo cual fue una decisión positiva que nadie quiso reconocer o muy pocos reconocieron, pero se lo bajaron. Y entonces los ojos de todo el mundo se centran en esos 56 millones, 54 millones que puede tener la Asamblea Legislativa cuando tenemos un presupuesto general de la nación que anda arriba de los 6.000 millones de dólares. Entonces es estar como viendo un puntito de todo el universo. Creo que ese es un elemento que ellos deben de tomar en cuenta. Por otro lado, también hay información, hay documentos que muy difícilmente los van a poder mantener en lo oculto. Es decir, hay algunas cosas que se vuelven innecesarias. Tomen en cuenta que mucha de la documentación que la Asamblea recibe tiene su origen en otras fuentes. Es decir, las piezas de correspondencia por lo general tienen su origen en fuentes externas a la Asamblea y a los mismos diputados. Las organizaciones sociales, otras entidades del Estado, etcétera, etcétera, son las que promueven a través de las piezas de correspondencia el movimiento de iniciativas legislativas. Por lo tanto, yo le veo como muy poca lógica a esta decisión que han tomado. Creo que es más el daño que están ocasionando. Ellos deben de tomar en cuenta de que en la campaña electoral se levantó la bandera de la transparencia, de la rendición de cuentas, y que eso hay que mantenerlo porque la ciudadanía está atenta. Además, con esto de las comisiones especiales en que se ha estado investigando cosas que pasaban en la Asamblea Legislativa, el sentimiento general de la ciudadanía es decir, hombre, sí debe de mantenerse todo lo más amplio y transparente posible. Yo considero que aquellos casos de reserva es porque se debe de justificar cuando hay algo contra la dignidad de una persona, hay información que es privada, que es personal, que es de uso delicado. En esos casos que son excepcionales, sí es necesario hacerlo, pero no se puede generalizar. Ok, voy a la pausa. Tania, te doy la palabra cuando regresemos. 7:46, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. 7:48. Tania, tienes la palabra también para poder sumar a lo que hemos escuchado de tus compañeros también de panel. Sí, bueno, sobre las ONG, yo creo que ya había emitido mi opinión en relación a que tenemos derecho a conocer qué es lo que ha sucedido con nuestros recursos, sobre todo cuando se han distribuido sin ningún fundamento legal ni constitucional
se ha distribuido a discreción, de forma selectiva y además discriminatoria. No hay nada que justifique, no tiene asidero constitucional lo que hicieron. Sin embargo, yo siempre sostuve que esta era una investigación que competía a Fiscalía General de la República, precisamente porque estamos viendo que personas ya están traspasando sus bienes, que se le va a complicar al Estado la recuperación de estos dineros que han sido defraudados, no solamente en este tema de esta comisión, sino que también en la otra, o que hay personas que incluso hasta se dan a la fuga porque saben que la investigación de la Fiscalía ya viene detrás, cuando es la que tenía que haber ido adelante. Entonces, todo esto lo que hace es complicarle en realidad un poco al fiscal general de la República su trabajo, porque ahora toca perseguir bienes que están en manos de terceros, probablemente, bienes o activos que ya fueron trasladados a otros países. Entonces, toda la recuperación de nuestros dineros defraudados se vuelve un poco más difícil, porque las personas ya se están viendo amenazadas por el Estado, tanto en temas de persecución penal como en el asunto de extinción de dominio. Entonces yo siempre advertí desde que iniciaron las comisiones que había que tener ese cuidado, porque me parecía que era una investigación que correspondía a otro ente. Definitivamente ayer quedó en evidencia lo difícil que era para una ONG o para una asociación X, sin ningún tipo de respaldo, al interior de la misma asamblea, al interior de la misma junta directiva o al interior de la misma comisión de Hacienda que designaba toda esta situación y que analizaba el presupuesto, que en realidad esa era la situación. Es como, eso era Juan Pueblo de las asociaciones y de las organizaciones, y aquellas eran todos los de apellidos rimbombantes que tenían quien por ellos. Entonces no se estaba representando al pueblo, y eso creo que ya está bastante establecido, bastante claro, y hay que dar un paso más adelante. Y quizás también, para ser equitativos y justos, hay una organización a la que no se le ha llamado a la representante o al representante legal, y que yo creo que el pueblo entero está esperando que se haga ese llamado. Independientemente de que se devolviera o no el dinero, hay que ser parejos y hay que demostrar que no hay justicia selectiva al interior de esta comisión y sentarlos, al igual que se han hecho con organizaciones que pertenecen al FMLN, aunque digan que no pertenecen a ellos, son de ellos. Pero también había otro tipo de organizaciones, con parientes de diputados, incluso de junta directiva actual, que yo creo que todos queremos ver qué es lo que pasó en esa situación, porque mucho se ha dicho y tanto sirve como para que sepamos, como para que estas personas limpien su nombre, si eso es lo que corresponde. Ahora, con el asunto de las reservas, yo siempre he sostenido que soy enemiga declarada de las reservas. Yo no estoy de acuerdo con la política de reserva de información que nos han traído hacia atrás en este tema todos los órganos del Estado. Es decir, ahora se suma ahora el órgano legislativo, pero esto ya viene desde la misma Corte Suprema de Justicia, desde aquel encuentro que tuvo la Sala Contencioso con la Corte en pleno contra el Instituto del Acceso a la Información Pública, cuando hay información que es pública. Es decir, aquí prevalece el principio de publicidad de la información. Hay información que es pública por ley y que debe estar subida en las plataformas de estas instituciones, pero primero va la Corte, el órgano ejecutivo, el órgano legislativo. La Fiscalía siempre ha tenido sus reservas, que ahora hasta la metieron en el literal G del 19, que bueno, desde hace ya ratitos, pero es decir, aquí pareciera que esto va a ir en contraposición a la propuesta de reforma constitucional de elevar a la categoría de constitucional la situación del derecho a la información pública y del instituto que se viene proponiendo por parte del equipo ad hoc del vicepresidente de la República, en donde esta situación así se plantea, porque parece que se trae una propuesta que todas las demás instituciones y órganos de Estado están en contra de ella, porque están reservándonos información que nos permitieron en el pasado para que la población comprenda, porque no se trata de hacer críticas con el ánimo de destruir, sino que de mejorar. ¿Por qué supimos quiénes eran los diputados más viajeros en el pasado? ¿Por qué tuvimos la oportunidad de en elecciones no darle nuestro voto de confianza nuevamente a esas personas que malgastaron nuestros recursos? Porque teníamos acceso a esa información. Entonces, cuando ahora se nos ocultan los viajes, y digo se nos ocultan porque al reservarlo ese es el efecto inmediato, si se nos están reservando los viajes, se nos está ocultando la información de los diputados viajeros, que a veces ni siquiera fundamentan a qué van, ni mucho menos rinden un informe al regreso de qué hicieron o cuál ha sido el beneficio que hemos obtenido como población de lo que fueron a hacer afuera.
los salarios, las contrataciones. ¿Por qué? La ciudadanía tiene derecho a saber todo eso. Yo nada más quería precisar algo. La Fiscalía General de la República puede perfectamente en paralelo o de manera simultánea estar llevando esas investigaciones. Eso no es exclusividad de la Comisión Especial en ninguno de los dos casos. A ver, estamos mezclando dos hay cosas. situaciones, sí, es que estamos hablando de las comisiones especiales y de la investigación. El punto está en que estos casos se han conocido desde hace ratos y la Fiscalía nunca investigó. Por eso es que surgieron estas comisiones especiales también, después de años y años en que los casos se conocían, hasta se publicaban en las redes sociales muchos de los recibos, copias de los recibos de los que habían recibido sobresueldos, que no sabemos si son legales o no, si son correctos o no, pero se publicaba y la Fiscalía, hasta donde sabemos, nunca tomó cartas en el asunto. Sobre lo otro, reitero lo que ya dije. La Asamblea Legislativa y es el órgano a quien menos le conviene mantener esta situación de reserva. En general, esto debe de ir desapareciendo. Venimos de un periodo en que todo era oculto, porque hubo una época en que se decía que lo público era por su naturaleza privado y no se conocía nada. Y aún en esa época en la Asamblea Legislativa había relativamente más información de la que se encontraba en ese momento en el Ejecutivo. Miren, estamos ante una Asamblea Legislativa oscurantista, ¿verdad? Solo los $14,000 mensuales de los diputados, eso llega más o menos a unos 42 millones en los 3 años. 42 millones solo en ese rubro. Imagínense lo que están ocultando. Después los viajes, no sé por qué van a ocultar viajes oficiales, no se vale, ¿verdad? Son como 50 millones al año, dice Juan José Martel, o sea que son como 150 millones en el periodo. Dinero de nosotros, de ustedes, de todos. Cada vez que vamos a comprar una libra de frijol pagamos el 13% de IVA para que le paguen a estos diputados esos 150 y pico de millones. Obviamente, el presupuesto se ve así chiquito comparado con el presupuesto del Ejecutivo y comparado con el presupuesto del judicial, ¿verdad? Y como bien lo decía Tania, pues allí ha habido oscurantismo toda la vida. Hoy estos están siguiendo el camino que no deberían de seguir, porque si algo había sido bien escrutado, como dice Julio, y además tenía mucha más transparencia, era la Asamblea Legislativa. Por eso teníamos información. Y ahora, ¿en qué vamos a terminar? Y para cerrar, Neto, estaba viendo yo que alguien pidió en la Asamblea Legislativa que le redujeran los años a las penas de la pornografía en contra de las mujeres. Miren, me opongo terminantemente a eso. En vez de subirle a las penas de la pornografía en contra de las mujeres, están pidiendo que les bajen. No se vale. ¿Ibas a hacer una reflexión final? No, igualmente, no, que yo difería con Juan José cuando decía que la Asamblea Legislativa pasada, también esta, ¿verdad?, era la más transparente. No, es la más escrutada, porque la transparencia empieza unilateral, es decir, tú sos, es decir, y la Asamblea, pero así como se planteó, la Asamblea tiene el 1 o el 2% de lo que es el presupuesto. Hay otras áreas también que da proponerse, porque de lo contrario, la ley de acceso a la información pasó a un segundo. Mejor desaparece. El tiempo se nos fue. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado, como siempre, en esta cita de los viernes y dar sus aportes importantes y que contribuyen, sin duda alguna, a recrear, a fortalecer, a tener una mejor opinión y, sobre todo, a formar un criterio y un pensamiento crítico en la población. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Ronald, gracias, Juan José, gracias, Julio, y también a Tania. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López, edición especial.